compañeros diputados, con el permiso de la presidencia, de la mesa directiva, medios de comunicación y ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales. Lupita es una gran mujer con grandes responsabilidades, porque además de trabajar en casa por las tardes y cuidar a sus 3 hermanos, asiste a la escuela y tiene apenas 12 años. Juan trabaja vendiendo dulces para apoyar en casa y en alguna de las ocasiones asiste a la escuela y apenas tiene 8 años. María tiene 15 años, no conoció a su padre, su mamá actualmente está embarazada, al igual que ella, de la misma persona, la pareja de su madre. Lupita, Juan y María comparten algo en común. Son menores de edad y no están garantizados sus derechos, lo cual son parte de la estadística respecto a la situación que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y en nuestro país. De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de México, 350,000 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales el 65% se desempeñaron en ocupaciones no permitidas y 182,000 no asistieron a la escuela por tener que ir a trabajar. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México cada día mueren 3 personas menores de 17 años, víctimas de la violencia. 1 de cada 5 personas desaparecidas son menores y cada 30 minutos llega al hospital un menor por lesiones causadas de manera intencional. Con base en el panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México de UNICEF, el Estado de México, junto con la Ciudad de México, Morelos y los municipios del norte de Guerrero, son el segundo punto más vulnerable de desapariciones o extravíos de menores de 17 años en el país. Por lo que el día 20 de noviembre de cada año se conmemora el Día Universal del Niño, el cual tiene como objetivo recordar a la ciudadanía que nuestros niños son el grupo más vulnerable y por lo tanto el más que sufre ante la crisis o ante la problemática que prevalece en el mundo. Naciones Unidas conmemora este día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y a la Convención sobre Derechos del Niño en 1989, siendo el tratado internacional más ratificado en toda la historia. Asimismo, en el 2016, México se suma como uno de los primeros países pioneros a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, comprometiéndose a implementar acciones concretas que contribuyan a prevenir y atender la violencia a corto plazo. Por lo que el 19 de noviembre de cada año ha sido declarado como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, con la finalidad de que se visibilice, se fortalezca y se coordinen acciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a una serie de agresiones que en la mayoría de los casos son combinaciones de gritos, golpes, amenazas o ataques sexuales. Por lo que ser víctima de cualquier tipo de violencia eleva las posibilidades de sufrir nuevamente otra agresión y reconoce que el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en México se ha dado en el hogar, en la escuela, en la comunidad y ahora en el entorno digital. En el foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente, Retos Legislativos, organizado por el Senado de la República, el pasado 24 de agosto del presente año, se afirmó que México ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, con base en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, considerado que solo es denunciado 1
de cada 100 casos de abuso sexual infantil en México. Y estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo en la actualidad. Las niñas, niños y adolescentes constituyen la tercera parte de la población en nuestro querido Estado de México. A pesar de ello, el acceso y el ejercicio de sus derechos se ve limitado por una visión social que los concibe solo como sujetos de protección. Para esta legislatura y para todas las autoridades debe ser una tarea primordial, un esfuerzo permanente y coordinado, garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado y también en nuestro país. La obligación del gobierno, las familias y la comunidad que se tiene para con la niñez y la adolescencia debe de asegurar su supervivencia y atender las carencias sociales, habilitarlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos, alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía, y que contribuya a un sano crecimiento físico y mental, así como que se fomente en una cultura de rechazo a la violencia y se desarrolle conciencia y responsabilidad social. Como lo he mencionado, la estadística nos muestra la magnitud de la situación y nos muestra un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de distintos órdenes de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad, a los derechos humanos de este sector de la población, lo cual nos lleva a concluir que algunas causas de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión y la discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia y la inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los perjuicios, los estereotipos que atentan contra la integridad de nuestra niñez, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos a efecto de que actuemos apegados a un nuevo paradigma en donde la niñez y la adolescencia ahora son sujetos de derechos. Es cuanto. Muchas gracias.